Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenas tardes, señor presidente, señores vicepresidentes, colegas diputados. Hablar de la crisis eléctrica en Venezuela, que se ha convertido como una especie de una saga de terror y que estamos transitando por uno de los capítulos más tenebrosos, donde pareciera que a los protagonistas, que en este caso es el pueblo, nos están matando y no hay quien nos defienda. Este tema de la crisis eléctrica, yo quiero hacer primeramente una infidencia. Desde el Zulia venimos batallando con los apagones y los racionamientos desde hace más de 8 años. Y yo veía y decía que con el respeto de los que habitan aquí en la zona capital y en los otros estados, yo quería que de vez en cuando se le fuera la luz. Porque en aquellos momentos, cuando comenzaron esas luchas, que ahí se nos acompañó en muchas de ellas frente al Tribunal Supremo de Justicia, no había clara conciencia nacional de lo que estábamos atravesando en el país. Hoy, porque el gobierno muy hábilmente nos dejaba a los zulianos sin luz y resguardaba la electricidad para la zona capital, obviamente porque aquí están asentados los poderes y pare de contar. Mucho se ha dicho en esta materia y aunque el cuento es muy largo y ya no lo sabemos de memoria, sí debemos recordar episodios bien importantes que marcaron la historia de este caos. Y uno de ellos es una de las acciones más desacertadas y perversas que cometió este gobierno, cuando en el 2009 centralizó la electricidad en ese gran elefante rojo como lo es Corpoelec, desplazando empresas prestadoras de servicio eléctrico que en otrora fueron símbolos de la excelencia, como la electricidad de Caracas, en el VAR, en el BEN, en ELCO, entre otros. Y no solamente se conformaron con desplazar esas empresas sin pensar en las graves consecuencias que iba a tener para el pueblo venezolano las mismas, sino que también desplazaron los gerentes de primera línea con largos años de experticia en la empresa por dirigentes del PSV. Hicieron caso omiso a las advertencias de los expertos. Uno, sobre el grado de obsolescencia de los equipos que habían en las plantas. Dos, hacia dónde deberían haberse dirigido prioritariamente las inversiones. Allí comenzó unos grandes anuncios del difunto comandante en el 2009, anunciando miles de millones de dólares para concluir obras muy importantes para el parque eléctrico en el país. Recuerdo muchas de ellas, el de Tocoma, La Vueltosa, la termoeléctrica de Bachaquero, Termozulia, recursos que nunca llegaron, que fueron a parar en los bolsillos de los boliburgueses y allí están inconclusas y en el caso del Zulia algunas parecen un peladero de chivo. Esos recursos que fueron en aquel momento más de 120.000 millones de dólares se esfumaron, pues por allí se va la patria. Estos hechos fueron denunciados por nosotros en distintos escenarios, incluyendo el Parlamento zuliano que en aquel momento yo presidía. Vinimos al Tribunal Supremo de Justicia, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, a la Contraloría. No hubo ni la más mínima voluntad política para aperturar una investigación sobre estos hechos. Y es que en el caso de Corpoelec, de la corrupción, se intronizó el pranato eléctrico. Allí no hubo ningún pudor para asaltar el erario público. Y por eso en este tema, que aun cuando aquí la Asamblea Nacional el año pasado le dimos responsabilidad política a todos estos señores que son más conocidos que la arepa, como los de Derwis y Asociados,
que fueron uno de los que se metieron la boloña en el bolsillo de los venezolanos y que gracias a ellos estamos pagando las consecuencias los venezolanos. Aquí le hacemos un llamado, y más que un llamado, un reto, al fiscal general de la República, Tarek William Saab. Usted en los últimos tiempos ha estado alardeando que está destapando ollas de corrupción en el país. Pues yo le digo, destape la olla de corrupción eléctrica, reivindíquese con el pueblo venezolano. Cuando destape la olla de corrupción eléctrica se va a conseguir que esa olla es más grande que los sancochos y estará llena de puros pimentones rojos. Y además de eso, nosotros nos hemos tenido que calar en todo este periodo de ineficiencia una galería de ministros, cuál más negligentes que otros, desde Ali Rodríguez Araque, Héctor Navarro, Argenis Chávez, el inefable de Jessy Chacón, que prometió que en 100 días, si no resolvía el problema, renunciaba. Todavía estamos esperando esa renuncia. Y este último, Mota Domínguez, que cual aprendiz de agente 007 viene haciendo señalamientos, persiguiendo a ciudadanos, mostrando fotos de supuestas personas que están sustrayendo el cableado de las estaciones eléctricas. Pues la Fiscalía tiene que abrir una investigación por lo que Mota Domínguez está diciendo, porque usted está afirmando con esa acusación que las Fuerzas Armadas son cómplices de esos robos, porque quiero refrescar la memoria que existe un decreto de militarización de las estaciones y subestaciones eléctricas. Y si usted está afirmando que allí se roban los cables, el material eléctrico, entonces usted está diciendo que los funcionarios de las Fuerzas Armadas o están pasando tanta hambre como el pueblo venezolano que ni tiempo le da para ver o para dedicarse a ver quién se está metiendo en las subestaciones. Hemos hablado mucho de la capacidad instalada, de la generación, de la demanda que según los expertos, que aquí debe estar también Winston Cava, con que hemos tenido muchas reuniones, demanda que está estrangulada, porque tomemos en cuenta que la industria, el comercio, los 3 millones de venezolanos que se fueron, los electrodomésticos que se han dañado, estamos muy por debajo de lo que debía ser la demanda en Venezuela y en el caso del Zulia también, y todavía así no llegamos. Pero es que de algo sí estamos seguros. El tema más escabroso para afrontar por este gobierno es el tema eléctrico. Porque hablemos de la carestía de los alimentos. Cuando empezó el tema de la ausencia de los alimentos, de la carestía, de la medicina, que nos golpea fuertemente a las familias venezolanas, eso es cierto. Por cierto, hago aquí una parte. Como en el caso de los alimentos, Maduro quiere solucionar todo con las cajas CLAP. Yo le sugiero que en las cajas CLAP mande a meter 4 velas. 2 velas para que nos alumbremos con los apagones y 2 velas para que se las prendamos a los santos a ver si logramos salir de esta crisis eléctrica. En este caso, nosotros decimos que la de gobierno, porque el tema de los alimentos y de las medicinas, usted puede hacer todas las maromas comunicacionales y hablar de la guerra del imperio, pero es que en el tema de la crisis eléctrica, después de 19 años de corrupción, de desinversión, ni que usted llame a David Copperfield o a Houdini va a hacer aparecer la luz porque no es posible. Y lamentablemente la electricidad es la que maneja el país. Nosotros queremos enfatizar ese llamado al fiscal, a Tarek William Saab, porque realmente la crisis en Venezuela eléctrica tiene que ver con un 80% con el grado de corrupción que queremos que se investigue. Y lamentablemente esta crisis eléctrica ha pasado a ser un gran cangrejo en Venezuela. No ha habido la voluntad política ni de la Fiscalía, ni de la Contraloría, y mucho menos de los imberbes que han nombrado ministros de la electricidad, de resolver este caso. Y el último ministro, Mota Domínguez,
que, como ya les dije, podrá haber participado en una que otra práctica de tiro hace mucho tiempo, pero de electricidad no sabe nada. Queremos decirle a Nicolás Maduro que nos haga un favor a los venezolanos. Lléveselo para una embajada, pero para una embajada como para Uganda, bien lejos, porque el gobierno tiene que terminar de entender que el tema eléctrico no se puede manejar como una bodega o como una pulpería. Y por eso vamos a hacer una colecta en las ciudades de Venezuela, sobre todo los que estamos más golpeados por el tema de la electricidad, para que se publique este aviso, para que entienda Nicolás Maduro. Atención, Nicolás Maduro, se necesitan ingenieros eléctricos con experiencia en reparación y recuperación de turbinas y de parques eléctricos. Único requisito, que no sean corruptos ni guisadores. En el caso del Zulia, quiero decirles que nosotros tenemos 9 años llevando la corona de tunas de los apagones y de los racionamientos. Estamos en la peor situación de toda Venezuela porque estamos a la cola del sistema interconectado nacional. Tenemos un parque instalado en el Zulia termoeléctrico de 2.000 megavatios, de los cuales solo funcionan 400. Y los que nos vienen por el lago de Maracaibo, que son 5 líneas, solo funcionan 2 de ellas que son aéreas y funcionan muy intermitentemente. Y aquí voy a hacer una alerta nacional. Hay un peligro inminente que Maracaibo sufra un colapso a la electricidad y que no la podamos superar y restablecer en meses de trabajo, porque esas únicas 2 líneas que atraviesan el lago van sostenidas por estas torres que se ha cansado el Colegio de Ingenieros del Zulia y los expertos de alertar del alto grado de corrosión, como lo pueden observar acá, que ellas tienen. Si esas 2 líneas se caen, va a haber un apagón regional difícil de restablecer. Aquí quiero decir que en el caso de los anuncios de apagones y del apagón nacional, ya hubo un chinito de Recadi. En el 2015 el gobierno se llevó detenido al ingeniero Vázquez Corro de Lara porque alertó de un posible apagón nacional. Bueno, a estas alturas, como ya es voz populi hablar de apagones regionales, nacionales, tendría que disponer el gobierno de todos los estadios y las plazas de toros para meternos presos a todos los venezolanos, porque ya es voz populi hablar de esos apagones. Por eso, nosotros, en el caso del Zulia, que hemos sufrido mayormente la desinversión, que asaltaron el erario público y se robaron los recursos destinados a la conclusión de Termozulia. Se robaron los recursos para la construcción de la termoeléctrica de Bachaquero. Yo, porque nadie me lo contó, siendo presidente del Parlamento, fuimos a rescatar 6 turbinas que habían comprado en el 2003 a millones de dólares para el criogénico de Occidente, para destapar la corrupción que había. ¿Qué hacían 7 años esas turbinas perdiéndose allí millones de dólares? Pues, por nuestra denuncia, fue sacada una de allí para supuestamente construir la planta termoeléctrica de Bachaquero. Le entregaron el contrato a una empresa alemana, Ferrostal. También raspó la olla y se fue. Y ahí solamente hay monte y cadillo donde supuestamente iba a estar esa termoeléctrica de Bachaquero. Igual se compró una barcaza que iba a generar 100 megavatios para la costa oriental y ahí está lanzada en el olvido, canibalizada en Moteo, en el municipio Baral. Y nadie dice nada de esos guisos rojos. Nosotros alertamos en su momento y volvemos a hacerlo en este momento. Nosotros solicitamos que se restituya o se constituya esa comisión mixta donde haya participación de la Comisión de Energía y Petróleo, de Administración y Servicios y sobre todo de Contraloría, porque allí están todas las pruebas. En la Comisión de Contraloría de esta Asamblea Nacional reposan las pruebas de todos los involucrados cercanos al entorno del gobierno y de todos los guisadores de Corpoelec. Pero también solicitamos
que se rescate el proyecto de ley de indemnización de los daños a los usuarios, porque es que le voy a decir lo siguiente, en el caso del Zulia, por razones climáticas, nosotros mantenemos los aires acondicionados apagados. Pues no solamente es el daño que nos están causando a los electrodomésticos, ya nos están afectando la psiquis de los ciudadanos. Y nosotros vemos a diario como cuando se va la luz en un hogar, una familia zuliana, todo el mundo corre, apaguen los aires. Y de este aparatico que está aquí, que es un capacitador, se lleva a diario miles y son incomprables para una familia. Entonces, ya la situación no es lo que nos está pasando ahorita con los apagones, es lo que viene, mis amigos, es lo que viene. Los expertos nos lo han dicho, no hay forma de rescatar lo que en 18 años no se invirtió. Y con aquello que este gobierno nos quiere siempre poner un bozal de arepa para las medicinas, para los medicamentos, yo me voy a permitir para el pueblo de Mérida y el pueblo de Táchira y los colegas que están aquí de Táchira y Mérida, leer un extracto de una información que dio Ojitos Lindos, Diosdado Cabello, para una emisora del Táchira. Fíjense lo siguiente, la periodista le pregunta a Diosdado Cabello, ¿qué opina de del racionamiento de luz de Mérida y Táchira? Responde Diosdado Cabello, Mérida y Táchira están sin luz, qué lamentable. Eso no les estuviese ocurriendo si en estos estados estuviese un gobernador revolucionario. Miren, camaradas, cada quien tiene lo que se merece. Los gochos se equivocaron y miren, ahí tienen sus consecuencias. Que vayan a la gobernación y le exijan a su gobernador que les arregle el problema, a ver si puede. ¿Ustedes creen que si estuviese uno de los nuestros estuviera pasando por eso? Yo tengo a Omar Prieto. Para nada. Pero bueno, allá ellos. Esos estados no merecen nuestra ayuda hasta que no reconsideren su conducta opositora. Es que hay que ver que tendríamos que no tener sangre en las venas para uno llenarse de impotencia, como esta cuerda de forajidos. No tenemos tampoco acceso, sino es a través del carnet de la patria, a los medicamentos, a la medicina, y ahora tampoco tenemos derecho a tener electricidad si no somos del partido de gobierno. Bueno, a confesión de parte, relevo de prueba. Estos son unos zánganos, unos bárbaros que se han encargado de llevar a este país por el caos. Por eso reitero nuestra solicitud de la Comisión del Rescate del Proyecto de Ley de Indemnización a los Usuarios y de la interpelación de Tarek William Saad para que dé cuenta de esos actos de corrupción de los cuales no se ha ocupado. Ah, ¿que no va a venir? Bueno, que no venga. Ese es un ilícito más que estaremos nosotros acuñando para que un día este pueblo dé cuenta de esos forajidos. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.